nosotros una grabación. Listo, listo, sí señora, muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más que quieran señalar ustedes como el equipo de, eh, de Bogotá? Si quieren decir algo más o ya iniciamos, como ustedes me indiquen. Comienza, hermana. Gracias. Perfecto. Bien, pues antes de partir con la presentación del itinerario, quiero presentarme. Algunos ya he estado yo presentándome conforme van ingresando a la sala. Bueno, mi nombre es Gabriela Flores, soy hermana catequista de Jesús Crucificado y soy parte del equipo arquidiocesano de catequesis de aquí de Santiago de Chile. En esta ocasión también se encuentra Selmira y Daniel, que ellos ya estarán presentándose. Mi aporte en la Arquidiócesis de Santiago es coordinar los procesos, el área de los procesos catequísticos. Entonces, con mucho gusto comparto con ustedes esta preciosa experiencia de la catequesis familiar. Le doy la palabra a Daniel y a Selmira para que se presenten. Buenos días, yo los saludo también con un gran cariño fraterno. Como decía la hermana, formo parte del departamento de catequesis, soy laica y a mi cargo está el área de formación. Así que con mucha alegría comparto con ustedes esto que la hermana, en lo que la hermana nos va a guiar. Muchas gracias. Buenos días, soy Daniel Morales, laico, también del Departamento de Catequesis de Santiago de Chile. Y los saludo con mucho cariño, fraternal, en esta iniciativa que estamos teniendo, aprovechando estas instancias y servicios digitales para poder colaborar e intercambiar experiencias, conocimientos, ideas, principios que nos ayuden a mejorar la catequesis, a hacer mejores catequesis y que la catequesis pueda también realizar su misión, que es la de que muchas personas, jóvenes, adultos, niños, se encuentren con Cristo. Muchas gracias. Muy bien, este equipo arquidiocesano que con mucho gusto comparte con ustedes esta experiencia, también lo forma el padre Rodrigo Cordero, que es nuestro director, y la hermana Claudia Hernández, también catequista de Jesús Crucificado, que es subdirectora, pero que en esta ocasión no nos pueden acompañar, pero a distancia en la oración y en la fraternidad, pues están aquí. Bien, pues vamos a continuar partiendo ya después de esta presentación. Después habrá un momento en el que ojalá conforme pasen los días nos vayamos integrando a las salas, nos vayamos presentando para también ir conociéndolos a ustedes. Ya al inicio conocimos, bueno, se presentaron algunos de los catequistas y de las catequistas y así durante la semana sería bueno que al ir ingresando antes de iniciar la sesión, pues vayámonos conociéndonos cada vez más. Bueno. Bien, pues voy a compartir con ustedes una presentación y a través de esta presentación vamos a ir dialogando, vamos a ir conversando. Aquí va. Muy bien. Lo que ya decía Padre Manuel, que nos ha pedido compartir con ustedes esta experiencia de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística que hemos estado trabajando aquí en Santiago y en diferentes diócesis de Chile y en otros lugares, en otros países también.
se hace presente. Entonces ahora queremos compartirlo con ustedes. Antes de compartir propiamente el contenido, quiero invitarnos a cada uno, invitarlos e invitarme a mí también a iniciar esta semana y concretamente en este día en presencia del Señor. En estos días que no vivimos, pues, que vivimos cosas tan difíciles, como catequistas vivimos en la esperanza de que el Señor nos acompaña y nos va iluminando todo nuestro quehacer, nuestro ser y nuestro hacer, para que se vaya transformando cada vez más las sociedades en donde nos encontramos, las sociedades donde nos encontramos en un lugar más llevadero para vivir de paz, de armonía. En diferentes países se vive fuertes violencias, ahora en Ucrania con Rusia, muchas cosas que podrían desanimarnos, pero nosotros como catequistas vivimos con esa esperanza de que el Señor nos acompaña y que con su espíritu podemos nosotros compartir esta buena noticia a todas aquellas personas que sin conocer a Dios, pues actúan de una manera que van dañando cada vez más nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes. Por eso los invito a iniciar con la oración propia del catequista del Papa Juan Pablo II. Bien, voy a ir compartiendo con ustedes algunas diapositivas y lo vamos a ir leyendo, haciendo oración a la vez para encarnarla cada vez más en nosotros como catequistas. Iniciamos poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Y a la Santísima Virgen María también le encomendamos a todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la violencia de la guerra. Le decimos confiadamente, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Muy bien, pues en esta semana voy a compartir con ustedes lo que es el itinerario de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. La dinámica va a ser la siguiente. Miren, yo propongo que durante toda la exposición del contenido, para aprovechar el tiempo, vamos a silenciar los micrófonos, ¿sí? Y ya va a haber un espacio al final para que ustedes puedan compartir, exponer sus dudas, reflexionar en grupos, en salas, el contenido que vaya compartiendo con ustedes. Entonces, es mi propuesta. Si vemos que se requiere, tienen alguna duda en el momento de estar yo compartiendo con ustedes el contenido, entonces pueden poner ahí, levantar su manita ahí en el Zoom y ya el soporte técnico les dará la palabra. Pero en un primer momento sugiero que al final sean las preguntas, las reflexiones y todo eso que podamos compartir respecto al contenido que esté yo poniendo durante esta semana. Bien, les comparto el objetivo del curso. El objetivo de este curso es conocer de forma general el itinerario de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística, haciendo énfasis en su metodología. ¿Sí? La primera sesión que corresponde hoy es el propósito general y la organización del itinerario de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. En la sesión 2 es la estructura metodológica de los encuentros de primer y segundo año de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. La sesión 3 vamos a conocer lo que corresponde el itinerario bíblico y el itinerario eucarístico dentro de este proceso de formación. Y en la sesión 4 compartiré con ustedes a lo que se refiere la síntesis doctrinal que se encuentra en cada uno de los encuentros. Y en la sesión 5, las celebraciones presentes en el itinerario. Ya conforme voy desarrollando la sesión, vamos a ir encontrando o vamos a ir entendiendo un poquito más a lo que se refiere cada uno de esto que les estoy compartiendo, del contenido que les estoy compartiendo en este momento. Bien, el desarrollo para cada sesión lo propongo de esta manera. A las 9 iniciamos recibiéndonos, conociéndonos, como les decía al inicio. Vamos a tener unos 10 minutitos, perdón, son 5 minutos. Ahí me equivoqué en los minutos. No, sí está bien, a las 10 minutitos, mientras se abren van ingresando, pues ahí van a tener el micrófono abierto para que nos vayamos conociendo cada vez más. A lo mejor entre ustedes ya se conocen, pero me gustaría conocerlos también a ustedes. A las 9:10 vamos a iniciar a partir con una oración, después el desarrollo de la sesión correspondiente al día. Después tendremos un descanso de 5 minutitos y después continuaríamos con la sesión del día. Dejaremos un trabajo en salas por 20 minutos y después abriremos los micrófonos en la sala general para compartir algunas resonancias, algunas ideas, algo de lo que ustedes estuvieron compartiendo en las salas. Es importante que en las salas tengan una persona, elijan algún secretario para que anoten y todo lo que ustedes estén ahí compartiendo, ya yo les indicaré preguntas o trabajos a realizar en esas salas. Es importante que lo compartan con Padre Manuel, con el equipo de catequesis, para que ellos vayan dándose cuenta lo que las resonancias, las ideas, las dudas, lo que ustedes
pues resonando en ese momento, ¿sí? Entonces, ese trabajo que ustedes realicen, será importante que el Padre Manuel y su equipo lo conozcan. Y a las 11 terminaríamos la sesión. Entonces, se va a presentar el itinerario a grandes rasgos porque es muy rico, bastante pues se llevaría mucho más tiempo. Ahora solamente vamos a presentar así a nivel general. Espero que podamos aportar en esta semana y que lo puedan conocer mejor y si necesitaran de otras sesiones, lo que sea, ya el Padre Manuel nos dirá y ya ustedes también se lo compartirán ahí. Bien. Bien, quiero iniciar pues con esta primera sesión que es presentarles el propósito general y la organización del itinerario de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. El propósito general del itinerario es la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Quiere acompañar a las familias en su proceso de encuentro, conocimiento y amistad con Jesucristo, reconociendo la invitación que Él hace a la conversión y a la vivencia del discipulado misionero en la preparación inmediata al sacramento de la Eucaristía. Es el propósito general de este itinerario. Y para lograr este propósito, vamos conociendo los elementos teológico-pastorales de esta catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Los elementos teológicos es que esta formación es cristocéntrica, promueve una espiritualidad de las primeras comunidades cristianas, forma para la vida eucarística y siempre en clave catecumenal. Y también resalta el rol central de los padres como educadores en la fe. Sí, ahora vamos a ir hablando cada uno de estos elementos de estos elementos de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Como ya les decía, es cristocéntrica, está centrada en Jesucristo y en su palabra. Por lo tanto, es una experiencia centrada en el Señor Jesús, facilitando un encuentro personal y comunitario con Él. El itinerario, pues, completo es cristológico. Y los encuentros privilegian la lectura de la palabra de Dios como mediación para el encuentro con Cristo. Y esta se lee usando el método de la lección divina. Educa en la espiritualidad de las primeras comunidades cristianas en el conocimiento de la fe, la educación litúrgica, la formación para el servicio, el ejercicio de la vida comunitaria y la misión. La catequesis familiar hace de estas dimensiones los pilares sobre las cuales se fundamenta su acción catequística. Bien, la catequesis familiar forma para la vida eucarística. Busca superar la idea que se trata solamente de una preparación para celebrar la primera comunión. Va iniciando cada vez más a esa experiencia de vida, de comunión con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Su deseo es conducir a las familias a través de sus contenidos y su metodología a una participación cada vez más consciente, activa y fructuosa del sacramento de la Eucaristía. Queremos que los padres y sus hijos puedan ir desarrollando las actitudes y valores que brotan de la Eucaristía y se constituyan en cristianos eucarísticos, que celebran lo que viven y viven lo que celebran.
Ahora bien, el hecho que la catequesis familiar sea catecumenal explica la duración del camino de interiorización en la fe programado para 2 años, lo que permite que las familias comprendan que los cristianos se construyen en un compromiso progresivo, que quiere tiempo para la maduración de la fe. Este itinerario, este proceso está pensado para 2 años, buscando que durante este tiempo, a través de estas etapas, se vaya madurando cada vez más y se vaya sobre todo iniciando en esa fe, en esa experiencia eucarística, en ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. Solamente viene siendo la iniciación. No quiere decir, se puede malinterpretar que durante esos 2 años ya los catequistas, los niños, los papás, ya terminaron su preparación, su formación. No, es una iniciación y los ayuda, los motiva y los impulsa a continuar esa formación en otras etapas que vendrán adelante, que la misma parroquia, las mismas diócesis irán acompañando a estas familias, a estos niños. Este itinerario considera el rol fundamental de los padres en la educación religiosa de sus hijos. La familia es la primera evangelización de los hijos. El Papa Benedicto XVI dice: en la acción pastoral se tiene que asociar siempre la familia cristiana al itinerario de iniciación, la cual ha de ser ayuda en su tarea educativa por la comunidad eclesial con la participación de sus diversos miembros. Esta propuesta catequística quiere fortalecer al máximo el momento de la transmisión de la fe en el hogar. Para lograr este objetivo hemos propuesto una metodología centrada en la experiencia del encuentro de los padres con Cristo y actualizado el momento de la catequesis familiar en el hogar. Este momento se encuentra expresamente sugerido en los textos, entregando tanto a los padres como a los niños las herramientas que permitan la transmisión de la fe. De esta forma, los padres serán invitados a ser los primeros discípulos de Cristo, para que puedan entregar el mensaje cristiano adecuado a las necesidades del desarrollo y comprensión de sus hijos. Para ello hemos diseñado un momento catequístico que invita a las familias a participar entregando a sus hijos lo que ellos mismos aprendieron de sus catequistas. Los principios de la catequesis familiar aplicados a la familia. Encontrarse o reencontrarse con Jesucristo, escuchar y acoger su llamado a vivir en su seguimiento y en su amistad. Comprender, experimentar y vivir la fe de la Iglesia. Celebrar la fe con la comunidad eclesial en la liturgia, la oración y los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y constituirse como iglesia doméstica. Vivir la fe teniendo como modelo a las primeras comunidades cristianas. Manifestar su fe en Jesucristo y en la Iglesia en medio de la sociedad, poniéndose al servicio del anuncio y vivencia del reino de Dios. Por lo tanto, los agentes pastorales involucrados en esta catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística son principalmente los padres o los adultos responsables de la educación de los niños y las niñas, los catequistas, los niños y la comunidad cristiana. Como ya decíamos, este es un itinerario de inspiración catecumenal. La catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística ocupa pues
un itinerario de inspiración catecumenal dividiendo sus unidades dentro de grandes etapas como lo veíamos anteriormente. En determinados momentos hay celebraciones que ayudan a marcar los ritmos de un proceso que está pensado en 2 años. Bien, y estas son les presento nuevamente las etapas que integran este itinerario. El primer anuncio, el precatecumenado, el catecumenado, la purificación, iluminación y la mistagogía. Y estas etapas tienen su nombre que nos va indicando ese camino a ir recorriendo juntos como familia. La primera etapa, el primer anuncio a la familia. La segunda etapa, Jesucristo viene al encuentro de la familia. La tercera etapa, familia en el seguimiento de Cristo. La cuarta etapa, familias eucarísticas. Y la quinta etapa, familias enviadas por Cristo a la misión. Y la organización del itinerario de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística se contiene y está organizado de esta manera. Un texto para el primer año, libro del catequista de niños, el libro del catequista de padres, y está el libro del niño y el libro de los padres, ¿sí? Para el primer año. Y también está el libro para las celebraciones. En cada encuentro, en un momento más, me voy a compartir con ustedes cómo se desarrollan estos encuentros, y ahí veremos en qué momento está señalando las celebraciones y las entregas que se hacen dentro de este proceso. Para el segundo año tenemos de igual manera el libro del catequista de niños, el libro del catequista de padres, el libro para el niño y el libro de padres. Muy bien, el proceso de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Para el primer año tenemos 22 encuentros, hay 4 celebraciones y 2 encuentros evaluativos. Para el segundo año tenemos 19 encuentros, 4 celebraciones y 2 encuentros evaluativos. Y el sacramento que estarán recibiendo los niños es el bautismo para los niños que no estén bautizados y estén participando de esta formación, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Bien. ¿Cómo se estructura la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística? Bueno, en la etapa por etapas, por unidades y por encuentros, ¿sí? La unidad temática, ahí nos va indicando el nombre de la unidad. Cada unidad va a estar conformado por 3 encuentros, ¿sí? Ahora se los voy a presentar ya. Bueno, antes, el propósito general del primer año, reconociendo nuestras primeras búsquedas, descubrimos en Jesucristo la respuesta a nuestras interrogantes. Nos encontramos con Jesús, lo conocemos y establecemos un lazo de amistad con Él y su iglesia. Este es el propósito general del primer año. Reconociendo nuestras primeras búsquedas, descubrimos en Jesucristo la respuesta a nuestras interrogantes. Nos encontramos con Jesús, lo conocemos y establecemos un lazo de amistad con Él y con su iglesia. Y aquí les pongo así como un mapa visual de lo que es el primer año con sus etapas, con sus unidades y los encuentros.
Y más adelantito lo iremos desarrollando, desglosando poco a poco. Pero así en general, por ejemplo, aquí vemos al centro, iniciamos con la primera etapa. Sí, escuché algo. Bien, tenemos la primera etapa que es el primer anuncio a la familia, ¿sí? Viene siendo el primer anuncio y consta de 4 encuentros, ¿sí? La primera unidad se llama Familias en Búsqueda. Y adentro de esta etapa se hace una primera celebración. Y después, terminando esta primera etapa, seguimos con la etapa que es el precatecumenado. Y esta etapa del precatecumenado lleva 2 unidades, la integran 2 unidades, la unidad 2 y la unidad 3. Y cada unidad lleva 3 encuentros, consiste en 3 encuentros. Solamente en la unidad 1, que es el primer anuncio, tenemos 4 encuentros. Ya a partir de la segunda etapa en adelante, vamos a tener 3 encuentros por unidades. Y bien, y ya en la tercera etapa que consiste en el catecumenado propiamente, tiene 7 unidades. Y durante estas etapas, como ya les decía anteriormente, pues va a ir cerrando con alguna celebración, con algún encuentro evaluativo, que más adelante vamos a ir conociendo un poquito más. Este es como el mapa visual de lo que es el itinerario de catequesis familiar para el primer año. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Me gustaría escuchar al Padre Manuel si ve conveniente un descanso de 5 minutos o continuamos, porque ya sería desarrollar las etapas y los encuentros que contiene cada etapa y sus unidades. David, también hay quien te está pidiendo la palabra aquí, que es Liliana. Ah, bien. Sí. Sí. Entonces un pequeño descanso de 5 minutos. Si quiere, hermana, dejar en la pantalla esta estructura. Sí. Para que tengamos más tiempo de poder mirar y de entender este primer año, que el primer anuncio de la familia. Entonces, sí. dejamos ahí en la pantalla y vamos mirando y haremos 5 minuticos para estirar los pies y tomar. Está bien. Bien, como ya les decía, tenemos también, tiene un libro, el itinerario consta también o lleva un libro para las celebraciones, ahí nos va indicando qué celebración se va a ir llevando a cabo en después de determinados encuentros, incluso también de las unidades. Las celebraciones son espacios en que la comunidad de catequesis se reúne en un ambiente orante a celebrar algunos momentos que son importantes en el proceso. Algunas de estas celebraciones han sido pensadas para ser realizadas junto a la comunidad cristiana del lugar. Estas celebraciones después vamos a hablar, en las siguientes sesiones vamos a hablar en qué consisten y vamos a conocer cómo están desarrolladas estas celebraciones. Bien, desglosando el mapa visual que teníamos anteriormente, vamos a ir iniciando con la primera etapa que se titula El primer anuncio a la familia. Siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Evangelii Gaudium en el 128 nos lo recuerdan. También el Evangelii Gaudium nos dice, primer anuncio no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo,
porque es el anuncio principal, ese que siempre que hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre, o de otra o a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. Bien, y esta primera etapa está estructurada de la siguiente manera. Tiene una unidad y la unidad se llama familia en búsqueda. Y el propósito de esta unidad es reconocemos nuestra actitud de búsqueda, descubriendo nuestro interés por la fe y simpatía por Jesucristo. Y tiene 4 encuentros. Estos encuentros, el primero se titula Conociéndonos, hacemos el camino juntos, creando lazos de fraternidad y amistad. El tercer encuentro, reconociendo nuestra búsqueda de Dios. El cuarto, les anunciamos una gran noticia, Jesucristo. ¿Sí? Iniciamos pues conociéndonos, creando lazos de amistad con las familias, entre los niños, y reconociendo nuestra búsqueda de Dios. Después de este encuentro se da el anuncio a Jesucristo, que viene a resolver o a darle respuesta a todas esas interrogantes. ¿Sí? Esta primera unidad cierra con una primera celebración de acogida y presentación a la comunidad cristiana. Esta es la primera etapa, el primer anuncio a la familia. Continuamos con la segunda etapa, que es el precatecumenado y que se titula Jesucristo viene al encuentro de la familia. Estas son catequesis introductorias todavía que buscan seguir renovando o despertar de la fe en la familia, planteando la necesidad de abrirse a ella o profundizándola para ir entrando en la amistad con Jesús. Se trata pues de catequesis antropológicas que buscan responder a las grandes preguntas del ser humano, mostrando a su vez cómo Dios sale a nuestro encuentro de estas interrogantes en su Hijo Jesús. Y está estructurado de la siguiente manera. La segunda unidad, que se titula Dios sale a nuestro encuentro en su Hijo Jesucristo. Y el propósito de esta unidad es Jesucristo sale a nuestro encuentro en el camino de la vida. Él nos acompaña, se queda con nosotros y nos regala su paz. Y el encuentro número 5 se titula Jesucristo sale a nuestro encuentro. El encuentro número 6 es Jesucristo comparte nuestras alegrías y tristezas. El número 7 se titula Jesús nos conoce y está con nosotros. Esto es lo que compartimos, lo que vivimos en la segunda unidad. Y seguimos con esta segunda etapa, que es el precatecumenado, y que se titula Jesucristo viene al encuentro de la familia. Ahora con la unidad 3 se titula Jesús comparte nuestra vida. Y el propósito de esta tercera unidad es Jesucristo está presente en la vida de nuestras familias. Nos envía a escucharlo y a acoger su mensaje. El encuentro número 8 se titula Recibimos a Jesús en nuestro hogar y escuchamos su palabra. El número 9, Jesús transforma la vida de nuestra familia. El número 10, Jesús quiere que los niños lo amen. Y terminando esta tercera unidad, tenemos un primer encuentro evaluativo. Ese primer encuentro evaluativo se titula Con Jesús miramos nuestro caminar. Y ahí se reúnen papás, niños a hacer una evaluación de lo que han estado compartiendo durante estas 3 unidades. Y a la vez, después del encuentro evaluativo, viene la segunda celebración, que es la entrega de la Sagrada Escritura. Y ya terminando estas 3 unidades y estas 2 etapas, pues iniciamos la tercera etapa, que es propiamente el catecumenado, que se titula Familia en Seguimiento de Cristo.
esta catequesis que busca dar a conocer parte del núcleo fundamental de la fe cristiana, particularmente el misterio de la encarnación de Jesús en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, quien enviado por el Padre con el poder del Espíritu Santo, anuncia la llegada del reino de Dios en obras y palabras y nos invita a vivir una relación de amistad con Él. Esta tercera etapa, que es el catecumenado, la titulamos Familia en Seguimiento de Cristo e inicia con la unidad 4 y se titula Jesucristo lleva a plenitud la alianza de Dios con la humanidad. Y esta unidad tiene un propósito que es Dios establece una alianza de amor con la humanidad que Jesús lleva a plenitud. Y tiene, como ya les decía, 3 encuentros. El número 11 que es Dios nos creó para la comunión. El número 12, Dios nos libera de toda esclavitud. Y el 13, Dios nos invita, a una alianza de amor. El encuentro número 13, Dios nos invita a una alianza de amor. Continuamos con la unidad 5, que se titula El Padre envió a su Hijo. Y su propósito es, Dios Padre envió a su Hijo Jesús, que se hizo hombre en la Virgen María y actúa con el Espíritu Santo. El encuentro 14, que se titula La palabra se hizo carne en María de Nazaret. El encuentro 15, el nacimiento de Jesús. El 16, el bautismo de Jesús. Y terminamos esta unidad con la cuarta celebración, que es la entrega del Padre Nuestro. Y terminando estas unidades, va a haber un espacio, un material que se llama Sigamos Profundizando. Después del encuentro número 13, vamos a seguir profundizando en los 10 mandamientos. Después del encuentro número 14, vamos a profundizar sobre los dogmas marianos. Y después del encuentro 16, vamos a profundizar sobre los sacramentos y concretamente en el bautismo. Este contenido doctrinal lo vamos a tener en el libro del niño y de los papás. Continuamos en la tercera etapa, que es el catecumenado, titulada Familia en Seguimiento de Cristo, y pasamos a la unidad 6, que se titula Jesús proclama el reino de Dios, que su propósito es Jesús nos enseña palabras de vida que acompañadas de hechos concretos transforman nuestra vida y nos invita a ser sus amigos en una relación de confianza y de amor. Y empezamos con el encuentro 17, continuamos con el encuentro 17, que se titula Jesús nos enseña palabras de vida. El 18, los signos de la vida nueva. El 19, Jesús nos llama amigos. Y en esta misma etapa del catecumenado, en la unidad 7, se titula Jesús nos llama a la conversión. El propósito es Jesús nos invita a reconocer nuestros pecados y experimentar su amor misericordioso a través del perdón que nos regala. Y ya vamos terminando el primer año. El encuentro de esta unidad número 7 es el 20 y su título es La pérdida de la amistad con Dios. El 21, Jesús acoge a los pecadores. El encuentro 22, Jesús nos invita a recibir el perdón. Terminamos esta séptima unidad y este primer año de la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística con un segundo encuentro evaluativo. Y después de ese encuentro evaluativo, celebramos la cuarta celebración, que vendría siendo la liturgia penitencial. O también liturgia penitencial o el sacramento de reconciliación. Bien, esto es en cuanto al primer año. Esto ya es un poquito más desglosado del mapa visual que les presenté anteriormente. Y ahí les va indicando
Se fijaron en la imagen que les presenté en el mapa visual, tenía así unas velitas, eso se refiere a las celebraciones que les he estado indicando en esta presentación. Y también tenía así como unas huellitas, unos zapatitos que van diciendo cómo ir revisando el camino que llevamos en estas unidades que hemos compartido en la familia y que hemos compartido con los mismos catequistas y comunidad. Entonces aquí ya está desglosado. ¿Sí? Bien, las celebraciones del primer año, al finalizar la unidad 1, que es el primer anuncio, es acogida y presentación a la comunidad cristiana. Después del encuentro evaluativo, antes de iniciar la unidad 4, la segunda celebración es admisión al catecumenado y entrega de la Sagrada Escritura. La siguiente celebración es al final la unidad 5, el Padre envía a su Hijo. La celebración es entrega del Padre Nuestro, y al finalizar el primer año, la celebración que estamos realizando es la liturgia penitencial con la celebración del sacramento de la reconciliación. Esas son las celebraciones que tenemos durante el primer año. Bien, eso es en cuanto al primer año. Ahora nos vamos al segundo año. Vamos conociendo el propósito de este segundo año. En la celebración de la Eucaristía vivimos la experiencia de comunión con Jesucristo en la Iglesia por medio de su Espíritu, haciéndonos partícipes de su vida y misión en el mundo. Este es el propósito del segundo año. Y continuamos en la tercera etapa del catecumenado, que se titula Familia en Seguimientos de Cristo. E iniciamos este segundo año con una quinta celebración que se titula Seguimos Caminando con Jesús. En este segundo año vamos a tener estas 3 etapas. Continuamos con la etapa del catecumenado, como ya les decía. Después vamos a tener la etapa de purificación e iluminación y la etapa de mistagogía. ¿Sí? La tercera etapa, que se titula Familias en el Seguimiento de Cristo. La cuarta etapa, Familias Eucarísticas. Y la quinta etapa, Familias enviadas por Cristo en la misión. Esto es lo que contiene el segundo año. Lo vamos a ir desglosando o viendo el mapa visual del segundo año. ¿Sí? Bien, aquí si se fijan, las etapas tienen un color que nos van ayudando a diferenciar las etapas. La etapa 3, que es catecumenado, la subrayamos de color verde. Si se fijan, casi todo el segundo año estamos en la etapa del catecumenado y tiene hasta la unidad 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades que vienen continuando la etapa del catecumenado del primer año. ¿Sí? Da una continuación a lo del primer año. Después iniciamos a la etapa que es purificación e iluminación, que lo ponemos como color morado, ¿sí? Y después se tiene un retiro, terminando la etapa purificación e iluminación, cierra con un retiro, se recibe el sacramento de la Eucaristía y se continúa con la unidad, con la etapa de mistagogía, que solamente va a tener un encuentro y que en un momento más lo vamos a ir conociendo de qué manera se va desarrollando, ¿sí? Aquí de igual manera hay celebraciones y hay encuentros evaluativos. Bien. Iniciamos con la unidad 8. Si se fijan, si recuerdan, terminamos el primer año en la unidad 7. Ahora iniciamos el segundo año, damos continuidad con la unidad 8. Y es pasión, muerte y resurrección de Jesús.
es decir, el misterio pascual. Y el propósito es, con la muerte redentora de Jesús en el misterio pascual, se cumple el designio salvador de Dios para con nosotros, abriéndonos a la esperanza de una vida plena. Y tiene 3 encuentros, esta octava unidad. El encuentro 23, que es la última cena, la celebración de la nueva alianza. El encuentro 24, que es la pasión y muerte de Jesús. Y el encuentro 25, la resurrección de Jesús. En la unidad 8, todo esto. Pasamos a la unidad 9, que se titula El Espíritu Santo lleva a plenitud la obra de Dios. Su propósito es: el Espíritu Santo anima y santifica a la iglesia, llevando a plenitud la obra de salvación. Y los encuentros en los que vamos a ir compartiendo con los papás, con los niños, es el número 26, que se titula Jesús nos regala el Espíritu Santo. El número 27, un solo cuerpo y muchos carismas. El número 28, que es el Espíritu Santo anima nuestra vida. Y cerramos esta unidad con la celebración de escrutinios o celebración penitencial. En la unidad número 10, la iglesia que Jesús fundó, titulada. Se titula La iglesia que Jesús fundó, y su propósito es: la iglesia instituida por Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo, de la cual somos parte todos los bautizados. Anuncia la buena noticia del Evangelio a toda la humanidad. Y el encuentro que constituye esta unidad es el 29, que se titula La iglesia que Jesús fundó. El número 30, la iglesia es la casa de todos. El número 31, la iglesia anuncia a Jesucristo. Y cerramos esta unidad con un tercer encuentro evaluativo. Y después del encuentro evaluativo tenemos la octava celebración, que es bautismo de niños y renovación de las promesas bautismales. Aquí los niños que iniciaron este proceso de catequesis familiar y que no tenían el sacramento del bautismo, aquí es el momento en el que se ve propicio para que los niños sean bautizados. Y los que ya están bautizados, bien, vuelven a recordar o a retomar junto con sus papás, con sus padrinos, todos en comunidad, a renovar sus promesas bautismales. Y acompañan a los niños de alguna manera. Si en el grupo hay algún niño o algunos niños o niñas que no estén bautizados, están presentes en esa celebración. Todo el grupo, niños, papás y los padrinos, todos haciendo una comunidad, junto con la comunidad parroquial. Y después pasamos a la unidad 11, que se titula La Iglesia Discípula Misionera de Jesucristo. Y el propósito de esta unidad es: la iglesia alaba a Dios por su presencia salvadora en el mundo a través de celebraciones litúrgicas y en el servicio de los más necesitados. Y los encuentros que integran esta unidad es el número 32, que se titula La Iglesia celebra su fe. El número 33, la iglesia vive su fe. Y el número 34, la iglesia comunidad al servicio de los demás. Continuamos con la unidad número 12, que se titula Ven, Señor Jesús. Y el propósito de esta unidad es: con la Virgen María vivimos en la espera gozosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta unidad la conforman los siguientes encuentros. El 35, que se titula La Virgen María llena de gracia. El número 36, que se titula Un cielo nuevo y tierra nueva. El número 37, Ven, Señor Jesús. Y esta unidad la terminamos o la cierra un cuarto encuentro evaluativo.
Bien, entramos a la cuarta etapa que se titula Purificación, Iluminación, y la llamamos familias eucarísticas. Encontramos catequesis que se ordenan al acontecimiento de la celebración del sacramento de la Eucaristía. Son encuentros plenamente eucarísticos, que se centran en una profunda relación con el Señor Jesús y a su vez realizan una síntesis de los contenidos eucarísticos que se desarrollaron a lo largo de los 2 años de la catequesis familiar. Es una unidad que, de igual manera que las anteriores, contempla 3 encuentros, pero en esta unidad se va a profundizar sobre el sacramento de la Eucaristía, concretamente. Bien, y esta unidad 13, iniciamos esta etapa con la unidad 13 que se titula Hagan esto en memoria mía. Y su propósito es: en la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, nos hacemos uno con Jesucristo. Y esta unidad la conforma el encuentro 38, que se titula Hagan esto en memoria mía. El número 39, que se titula La Iglesia vive de la Eucaristía. El número 40, la Eucaristía nos hace uno con Jesús. Y aquí es donde ya tenemos un retiro. Se va cerrando esta cuarta etapa con un retiro que ayuda a los niños, a los papás, a los padrinos a prepararlos cada vez más para ese encuentro con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Ese retiro les ayuda sobre todo como a lo largo de todas estas unidades han ido conociendo las partes de la misa, de la celebración eucarística. Los niños en este retiro, ya con ese conocimiento, son más conscientes, los niños y las niñas, los papás, los padrinos, de lo que va a acontecer próximamente. Es decir, en la recepción del sacramento de la Eucaristía. Los niños por primera vez, los papás retomando esa vida eucarística que lo que pensamos y pensamos positivamente que lo vinieron haciendo desde que iniciamos este proceso de esta preparación de 2 años junto con sus hijos. Los papás si han recibido ya el sacramento de la Eucaristía, los padrinos de igual manera, ir motivándolos a tener esa relación cercana con el sacramento de la Eucaristía. Entonces, en este retiro está lleno de signos, llenos de motivación para que los papás, los padrinos, continúen esa vida eucarística que a lo mejor se retomó o se fortaleció en este tiempo de formación, de acompañamiento a los niños en la catequesis. Y los niños, en este retiro también de igual manera, se les impulsa, se les motiva a que es la primera, pero la primera de muchísimas más encuentros con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. O sea, no se trata pues de motivarlos a que es para los niños un inicio, los adultos una continuación. Y los adultos de alguna manera pues acogen ese compromiso de seguir acompañando a los niños y a las niñas a seguir teniendo esta bellísima experiencia de hacerse uno con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Es un retiro muy, muy bonito que los catequistas lo preparan con mucha creatividad y también desde ese sentido, con ese propósito que ya nos lo enmarca esta cuarta unidad, ¿sí? La Eucaristía, fuente y cumbre y de la vida de la Iglesia que nos hace uno con Jesucristo. Y entonces los catequistas, conscientes de todo esto, preparan este retiro con mucha creatividad, con muchos signos
que ayudan a que esta experiencia pues marque toda la vida cristiana, tanto de los papás, los padrinos y los niños, para que impulse a tener a continuar esa comunión con Jesús en la Eucaristía. Y pues después de este retiro, pues ya se tiene la celebración del sacramento de la Eucaristía. Ya los niños reciben a Jesús en este sacramento. Después de recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, se reúnen los papás, los niños, con sus catequistas, para continuar la quinta etapa, que se llama Familias Enviadas por Cristo en Misión. Y estas catequesis están ordenadas a agradecer la amistad con Jesús a lo largo de los 2 años de la catequesis familiar, en especial reflexionando lo vivido en la celebración del sacramento de la Eucaristía. Invita a seguir creciendo en la fe, en procesos particulares para niños y padres. En el caso de los niños, aquí en esta arquidiócesis, se continúa en un grupo llamado Caminantes, la aventura de ser hijos de Dios. Y en los padres, el Señor sale a nuestro encuentro y lo seguimos en comunidad. O sea, se le da continuidad. Ya en las parroquias y cada una de las capillas estarán junto con el párroco los diferentes catequistas, tanto de niños como de adultos, o en algunas que se tengan comunidades eclesiales de base, pues es el momento de acoger a estos padres o de hacer, en donde no lo hay, pues esta comunidad eclesial de base en su capilla o en las parroquias. O sea, dando continuidad a lo que han recibido en estos 2 años las familias y los niños. Si en alguna parroquia en las parroquias hay algún grupo que dé acogida a los niños, como grupos de adolescentes o grupos de niños como Infancia Misionera, qué sé yo, tanta variedad de grupos en donde los niños pueden continuar con su formación cristiana. Entonces, en esta quinta etapa se motiva eso. Agradecemos al Señor que se haya hecho uno con nosotros, que se haya quedado con nosotros y como nos hemos encontrado con ese Jesús, somos enviados a la misión, es decir, a seguir haciendo comunidad y no solamente a reunirnos, sino también a comprometernos con las necesidades de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. Entonces, eso es a lo que nos motiva esta quinta etapa, familias enviadas por Cristo en misión. La unidad 14, Jesús nos envía. Y el propósito de esta unidad es Jesús nos envía a hacer vida lo que celebramos en la Eucaristía. Y tenemos un encuentro que es el 41, lo reconocemos al partir el pan. El propósito de este encuentro es, en familia agradecemos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, quien nos envía en misión a vivir lo que hemos celebrado. Haciendo un repaso de lo que recibimos en este segundo año, las celebraciones de este segundo año son, como decíamos al inicio, al comenzar el segundo año, seguimos caminando con Jesús. Otras celebraciones al finalizar la unidad 8, que se titula Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, es decir, el misterio pascual. Al finalizar esta unidad se hace la celebración de entrega del símbolo de la fe, el credo. Al finalizar la unidad 9, el Espíritu Santo lleva a plenitud la obra de Dios, se hace la celebración de escrutinio o ritos penitenciales, y después del tercer encuentro evaluativo, antes de iniciar la unidad 11, se hace la celebración del bautismo de niños y renovación del bautismo. Estas son las celebraciones que contiene el segundo año.
Y también dentro de este segundo año tenemos en el encuentro 25 que se titula La Resurrección de Jesús. Después está una síntesis doctrinal donde los niños conocen, los papás, la reencarnación o resurrección, en qué cree un cristiano. ¿Sí? Por eso se llama Seguimos Profundizando. Después del encuentro 35, la Virgen María llena de gracia, reflexionamos sobre las advocaciones marianas o profundizamos sobre las advocaciones marianas. Y del encuentro 37, Ven Señor Jesús, profundizamos sobre las bienaventuranzas. Muy bien. Pues los invito a continuar antes de pasar al trabajo en salas. Perdón. Déjenme quitar. Ya no sé cómo hacerle aquí. Ya, aquí. Bien. Antes de pasar al trabajo en salas, gracias a Dios estamos a tiempo. No sé, voy a revisar el chat si hay alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría que todo lo que suscitó en esta ponencia, en esta primera sesión, lo compartieran en grupos, en salas, y lo conversaran. Y después compartir así a grandes rasgos aquí en la sala general las dudas, las interrogantes que les surgieron, lo que les llamó la atención, etcétera. Eso es lo que propongo, para que todos participemos, para que todos nos escuchemos. Por eso lo pensé que en salas lo podríamos realizar. Antes de abrir el espacio de preguntas en general, me gustaría que lo compartieran en sala primero. Entonces, vamos a... Muy bien, me preguntan que cuánto está planeado que duren los encuentros. Entre 1 hora y media, 1 hora y media a 2 horas. ¿Sí? Y todo el itinerario dura 2 años. ¿Sí? Cada encuentro es de 1 hora y media a 2 horas. ¿Sí? Eso es lo que me preguntan. Y los encuentros evaluativos consiste en mirar el caminar que se ha llevado. Por ejemplo, si en 3 unidades estuvieron viendo algunos contenidos, estuvieron compartiendo en familia, se cierra esa unidad y se hace un encuentro evaluativo que en los textos de catequesis viene desarrollado ese encuentro. El del catequista viene todo lo que necesita para realizar ese encuentro evaluativo, y el de los niños y los papás también tienen cómo los va a ir llevando el catequista a ir haciendo conciencia de lo que han ido recibiendo en este tiempo. No es tanto como el revisar qué tanto aprendieron, no, sino qué tanto les ha ayudado para su vida cristiana. Pero para eso el catequista en su texto tiene su guía que le va a ir ayudando a los papás y a los niños a ir haciendo conciencia de todo lo que han recibido en ese tiempo, ¿sí? Según las unidades que hayan visto anteriormente. Eso es. Muy bien. Dice, 2 años no es un proceso muy largo en ese tiempo de inmediatez y de prisa. No entiendo. 2 años no es un proceso muy largo en este tiempo de... ok. Miren, como iniciábamos, como les contaba al inicio, como está inspirado en un proceso catecumenal, este itinerario busca más a la iniciación
a la vida eucarística que a conocer contenidos. Entonces, durante estos 2 años se pretende que los papás y los niños hagan esa experiencia y a través de los encuentros les va ayudando a tomar esa conciencia de que se requiere tiempo para ir asimilando todos los contenidos de la fe, pero sobre todo motivándolos a encontrarse con Cristo. A mí me parece de repente me parece de repente difícil como enmarcar en determinados tiempos la formación cristiana, porque las personas, si verdaderamente queremos formar a los papás, a los niños, en el encuentro con Cristo, en la fe, se requiere de tiempo. Si solamente queremos compartir contenidos, se puede hacer mucho más rápido, pero para educar en la fe se requiere de tiempo, de espacios, ¿sí? Y el catequista va a ir viendo cómo los papás y los niños van madurando en esa fe. Junto al catequista también de alguna manera va a ir retomando y haciendo experiencia este proceso. Entonces, sí, para algunos padres, para algunos catequistas incluso se puede pensar que es muchísimo tiempo, pero si pensamos que este itinerario busca iniciar a la vida eucarística y lleva y está inspirado en un proceso catecumenal, se requiere de tiempo, de espacios, de etapas. No se busca solamente compartir contenidos, sino hacer experiencia de vida, para que esto les ayude a continuar una formación cristiana. Eso es lo que pudiera responder. Bueno. Dice aquí, ¿cómo se puede vincular este proceso en la preparación de los niños en su catequesis presacramental? Miren, sí, también estoy leyendo las preguntas, disculpen, que me quede aquí. Bien. Son varias preguntas. Bien. Miren, por ahora, yo sabía que la primera sesión de compartir con ustedes lo que es la estructura del itinerario se lleva su tiempo y se requiere de mucha más compartir y contestar sus dudas, sus interrogantes, todo eso. Entonces, yo creo que ahora no vamos a poder hacer las salas, pero voy a responder las preguntas que están aquí ya en el chat. Bien. Dice, los encuentros evaluativos. A todos los encuentros deben asistir padres e hijos. Miren, aquí se tiene catequistas para los padres y catequistas para los niños. Entonces, los encuentros los viven por separado, los toman por separados, pero llevan, tanto los padres como los niños, llevan trabajo a realizar como familia. Los papás, los catequistas de padres, de alguna manera los van preparando para que ellos en su casa den continuidad a lo que los niños están recibiendo con sus catequistas por separado, ¿sí? Entonces,
El catequista de padres, el catequista de niños, les comparten el encuentro por separado, pero ya en casa ellos le dan continuidad. Los niños llevan trabajo para realizar con sus padres y los padres llevan trabajo para realizar con sus hijos. Estos dos grupos, los papás y los niños, regresan con su catequista y antes de iniciar el encuentro correspondiente, comparten el trabajo que estuvieron realizando en casa. ¿Sí? Entonces, sí, a todos los encuentros deben de asistir los papás con sus catequistas, los niños con sus catequistas, y en los encuentros evaluativos lo hacen juntos y habrá algunos momentos en que se van a separar, pero y luego se vuelven a reunir. Los encuentros evaluativos después los voy a compartir cuando entremos en la sesión de la metodología, cómo se van a ir desarrollando y en qué tiempo consiste estos encuentros evaluativos. Y las celebraciones de igual manera, esa lo hacen juntos, los niños y los papás. En algunos momentos, los padrinos. Encuentros, ¿quiénes? Niños, ya. 2 años, ya contesté lo del largo tiempo. La experiencia de continuidad después de los 2 años es positiva, es real, funciona o acaba también como catequesis tradicional. Bueno, lo que se pretende es que sea positiva, que se sigan haciendo, bueno, aquí la pregunta no la leí en voz alta, dice, la experiencia de continuidad después de los 2 años, si es positiva, es real, funciona o se acaba también como la catequesis tradicional. Lo que se pretende es que se sigan haciendo comunidad los padres y los niños en sus parroquias, que se inserten en la comunidad, que sigan recibiendo su formación, como ya les decía anteriormente. Eso es lo que se pretende. Y lo que se quiere y lo que se logra, según pues lo que el catequista motive, lo que el catequista con su creatividad impulse en las familias también. El itinerario está dando todas las pautas para que las familias continúen haciendo vida comunitaria en sus parroquias, para que continúen su formación cristiana. Pero también el catequista tiene que, por eso les digo, tiene que ir viendo, calculando el tiempo y los momentos para que realmente el padre y los niños tomen conciencia de este proceso y quieran continuar con esto. Si el catequista no motivara bien este proceso, si solamente comparte contenido, si solamente va y lee un encuentro catequístico y nada más cumple por cumplir los encuentros que están enmarcados en este proceso, pues claro que los papás no han sido acompañados a seguir haciendo comunidad, sino solamente recibieron un contenido. No sé si me doy a entender. Entonces, sí, el itinerario ya viene enmarcado en los tiempos, marcando los tiempos, las etapas que pueden ayudar a las familias a continuar esta experiencia de formación cristiana. Pero el catequista también tiene que ir acompañándolos, ayudándolos a hacer conciencia. Si el catequista no motiva, no impulsa, no acompaña, pues se puede caer en esa otra situación que menciono, ¿sí? De solamente recibir contenidos, reciben el sacramento de la Eucaristía y ya no regresan. Pero depende mucho de la manera de ir acompañando a las familias. El itinerario por sí solo no puede dar la respuesta completa o total. Ya da un gran aporte, pero el catequista es el que tiene que acompañar y ayudar a que esto se haga realidad. La catequesis son separadas, ya eso ya contesté. ¿Cómo se puede vincular este proceso en la preparación de los niños en su catequesis presacramental?
de primera comunión o la idea es realizar este proceso. Bueno, a ver, Selmira, ¿me estás escuchando? ¿Ahí estás? Sí, Quisiera que perfecto. compartieras algo de tu experiencia en la parroquia. A ver, en catequesis presacramental de primera comunión nosotros no tenemos experiencias así tal como está planteado en la pregunta. Es decir, las familias llegan a las comunidades parroquiales para la inscripción de sus hijos para la preparación que ellos dicen de la primera comunión. Entonces, cuando han habido, por ejemplo, alguna actividad presacramental de acompañamiento a los niños pequeños, a veces ocurre a nivel de colegios, algunas actividades en el plano pastoral, de ofrecerles a ellos actividades previas, pero a nivel de las comunidades parroquiales no es común eso. Lo que sí puede ocurrir es que en algunas comunidades parroquiales me ha tocado ver que post periodo de la catequesis familiar, los niños son convocados, por ejemplo, a los grupos de monaguillos o a conformar pequeñas comunidades infantiles para seguirlos acompañando en el proceso hasta que llegue el tiempo de la preparación para que se confirmen. Ahora, algunos perseveran en estos tiempos, sobre todo yo lo he visto en mi comunidad parroquial, los niños que son monaguillos. Ellos sí, pero de catequesis presacramental, en el sentido de tener espacios pastorales previo a la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística, si es a eso a lo que la pregunta se refiere, no es muy común en nuestra iglesia. O sea, la gente, como decía, los grupos familiares llegan a las parroquias a pedir los sacramentos para sus hijos de acuerdo a la edad que tienen. Por ejemplo, llegan a pedir el sacramento del bautismo siendo los niños muy pequeños, posteriormente vuelven a pedir el sacramento de la Eucaristía, después algunos jóvenes vuelven por la catequesis y confirmación, etc. Entonces ahí, como digo, a nivel de colegio, y en eso Daniel quizás conoce también, porque Daniel tuvo un tiempo importante de acompañar a nivel escolar las experiencias de catequesis, podría también aportar algo. No sé si me equivoco, Dani, pero ha Sí, estado mucho más vinculado con ellos. mira, yo entiendo la pregunta acá que se hace es, Ujú. hay una preparación que nosotros ya hemos cambiado el nombre, no le llamamos primera comunión. No es que se vincule a este proceso. Esto que explicó la hermana Gabriela es el proceso de preparación para la primera comunión. No es que haya que vincularlo con esto, sino que acá, por lo menos en nuestro caso, todo niño o niña, joven, que se prepara para celebrar por primera vez su Eucaristía, es este proceso de catequesis familiar que dura 2 años. No hay que vincularlo con otro proceso. A veces las diócesis o los colegios asumen este itinerario de 2 años también de un modo más concreto, más aterrizado, viendo los tiempos que a veces contempla un colegio. Pero la idea es que en la arquidiócesis se pide que toda preparación a la Eucaristía sea bajo este método de catequesis familiar. A veces los colegios más complicados porque los papás pasan a ser apoderados y los colegios no solicitan de los padres y apoderados algún compromiso más concreto que es el de estar en reuniones de apoderados. Pero cuando se hace el catequesis, los papás también empiezan a tener un rol más protagónico en esta catequesis familiar de sus hijos. Entonces, no es realizar otro proceso, sino que este es el proceso para prepararlos, como se decía acá antiguamente, a la primera comunión,
y nosotros le llamamos iniciación a la vida eucarística porque hemos querido sacar ese tema del tiempo, de primera comunión, segunda comunión, tercera, no, sino que es iniciarlos a la vida eucarística, es decir, algo más proyectivo para toda la familia y para el mismo niño. Entonces, eso, ¿no? Este es el proceso que se vive acá. Yo creo que si se quisiera implementar este proceso de catequesis familiar en otro lugar, tiene que ser este el proceso de preparación a la primera comunión. No deberían haber dos paralelos, ¿ah? Complementándose, sino que es mejor que haya uno solo. Yo quisiera agregar a lo que dice Daniel, Gaby, que es muy interesante esto de entender que no es la preparación para la primera comunión por lo siguiente. En nuestras comunidades, muchos catequistas, después de mucho esfuerzo, cariño, dedicación, creatividad para poder acompañar a la familia en estos 2 años, se complican y se preocupaban, ¿verdad? Porque después de la primera vez que los niños comulgan, solo algunos vuelven a la Eucaristía del segundo domingo, del tercer domingo post primera vez que comulgar. Entonces eso nos llevó a pensar si lo que queríamos era realmente una catequesis para la primera comunión, porque si fuera así, tendríamos que entender que nos demoramos 2 años para que comulguen por primera vez, pero no nos preocupamos en nada para que comulguen por segunda vez. Por lo tanto, si no vuelven, no tendríamos de qué preocuparnos. Si la preocupación fue dedicarnos 2 años para que comulgaran por primera vez. Luego también en atención a todo lo que son las orientaciones del magisterio, ¿verdad? Que vienen por diversos caminos, los directorios de catequesis, las indicaciones del magisterio del Papa, etc. Llegamos a profundizar esto y entonces dijimos, no es para la ocasión la que debe dirigirse esta catequesis. Esta es una catequesis para que se inicien como cristianos eucarísticos, para que inicien su vida eucarística comulgando una primera vez. Pero el objetivo no es que después de 2 años comulguen y después sepa Dios lo que ocurre, sino que se preparen, que asuman la conciencia, lo que significa la Eucaristía en la vida de todo cristiano, que puedan ellos despertar a la experiencia comunitaria de celebrar al Señor, etc. en la Eucaristía. Entonces, con eso liberamos al catequista de esta equivocada preocupación de que qué pasa el segundo domingo cuando las familias no vuelven. Entonces, por otra parte, también explica por qué el itinerario dura 2 años, porque hemos descubierto que hay muchas familias que no han recibido el querigma o el primer anuncio, por lo tanto no están evangelizadas. Entonces, estos 2 años nos permiten abordar diversos objetivos que en el caso de Chile tiene mucha historia, muchísima historia, pero de años que el modelo viene siendo aplicado y ha tenido buenos frutos. Si bien es cierto, en este último tiempo, dada la situación en que todos queremos vivir rápido las cosas y que ojalá no impliquen mucho tiempo, ojalá que el compromiso sea rapidito, también nos han pedido que acortemos el itinerario, pero no es tan fácil, ¿no? Porque el objetivo, cuando se entiende, cuando se comprende que es la educación para la iniciación eucarística de los niños a través de su familia, empiezan como a procesar que el tema no es prepararlos para la primera vez que comulgan, ¿no? Entonces eso para nosotros ha sido muy, muy relevante. ¿Puedo intervenir, hermana Gabriela, un momento? Sí, claro que sí, padre. Precisamente eso que ustedes 3 vienen ahora insistiendo es lo que queremos que suceda en la arquidiócesis. Queremos superar esa catequesis presacramental de la primera comunión y queremos ofrecer a la arquidiócesis distintas modalidades de acompañamiento al niño para que tanto el niño y su familia queden vinculados en la vida de la comunidad.
Por eso es que nos hemos invitado a participar, a conocer este itinerario en su modalidad, en sus etapas, en sus tiempos, en sus maneras de hacerlo. Entonces esto no es algo paralelo a los grupos de primera comunión, sino que queremos que este modelo y otros que vamos a estar presentando en la arquidiócesis se conviertan en un camino para que la comunidad acompañe a los niños y sus familias en el crecimiento en la fe, que naturalmente también está la iniciación eucarística. Y en el caso de muchas familias, como lo ha dicho la hermana, pues también seguramente para ellas, porque la Eucaristía y la vida de la comunidad tiene mucho sentido. Ahora bien, a las preguntas insistentes del tiempo, creo que también nosotros tenemos que irnos apropiando, como lo han hecho ellos en Chile, que esto requiere tiempo. O sea, no podemos decir que ya en un mes, porque entonces me gustó mucho la expresión que usó Elmira, ¿no? Aquí no se trata de hacer uso de la ocasión para la primera comunión, sino se trata de lo que hemos venido trabajando en la arquidiócesis, de la iniciación cristiana de los niños. Pero también se pone en juego el acompañamiento de la familia. Era eso lo que quería subrayar. Gracias. Sí, así es. Bueno, y otra de las preguntas que es algo que ya respondieron Selmira y el mismo padre está como acentuando con su participación. Otra de las preguntas dice que desde hace cuánto tiempo llevamos este proceso y cómo fue el empezar. Si fue muy difícil en cuanto a la aceptación de la comunidad, ya que se acostumbraba que la catequesis era solo para los niños. Y sí, este proceso, la catequesis familiar aquí en Chile se empieza a desarrollar en la década de los 60 y me gustaría que compartieras, Elmira, tú que has sido catequista desde hace mucho tiempo aquí en Chile, ¿cómo has visto este proceso de aceptación de esta catequesis familiar que surge en la década de los 60? Sí, yo te agradezco la pregunta porque es bien interesante el proceso. Miren, yo fui parte de este tiempo en que los niños íbamos a la catequesis, nosotros. Yo creo que fui como de esa generación del final de ese proceso y nuestra catequesis era de catecismo, o sea, había que aprender respuestas a ciertas preguntas para poder acceder a los sacramentos. Y empezó a surgir un movimiento muy bonito, muy interesante, y era de que muchas mamás, al ver la necesidad de educar a sus hijos en la fe, empezaron a asumir este desafío, acompañados por los catequistas, y se reunían en sus casas una vez a la semana, en que además compartían un tecito, qué sé yo, algo que llevaban, para conversar temas de la fe que les permitieran ir también ayudando a sus hijos en este proceso. Porque también coincide, ¿verdad?, en que la Iglesia, por ahí por el año 77, con el sínodo sobre la catequesis, modifica el concepto de catequesis y desaparecen los catecismos de preguntas y de respuestas, porque lo que se busca es una educación mucho más integral de la persona en su ser cristiano. No solamente que sepa la doctrina, sino que sienta como Jesucristo, que piense como Jesucristo, que actúe como Jesucristo. Entonces, el desafío tiene que ver más que con la enseñanza de la doctrina, con una educación que sea progresiva de la fe de la persona y que ayude a la madurez también de la persona. Entonces, por allí, algunos muy visionarios descubrieron que había que modificar el estilo y empieza a surgir esta catequesis familiar. Inicialmente se llamaba catequesis familiar y después, bueno, fue también adquiriendo, como yo les decía anteriormente, este nombre que va siendo o va queriendo ser una expresión de lo que la Iglesia nos va indicando a través de diversos medios. Y llegamos hoy día, ¿verdad?, a un proceso que se practica en la Iglesia chilena y que ya debe tener por lo menos unos, así tal como
proceso de iniciación a la vida eucarística, yo creo que unos 20, 25 años, porque anteriormente se llamaba catequesis familiar cuando la modalidad ya se asume en nuestra iglesia. Como digo, inicialmente fueron muchas mamás las que tomaron el testimonio y se reunían en sus casas y empezaban a hacer catequesis familiar. Eso ha dado mucho fruto, pues estoy mirando aquí preguntas, qué frutos ha generado el proceso. Bueno, de partida muchos catequistas han surgido de esta experiencia. En algún tiempo, mucha vida comunitaria. Hoy día no es tan fácil, por supuesto, yo tendría que ser muy ciega para decir que nos cuesta un poco más, por las características de secularización de nuestro tiempo, poder generar una mayor participación y quizás mayores frutos que a lo mejor tampoco nosotros vemos y que el Señor igual los provee. Pero hubo un periodo en nuestra iglesia en que había mucha presencia a nivel de las comunidades en nuestras iglesias y luego también mucha conciencia social cristiana de muchas personas que participaban de la catequesis. Pero sí, hay algo que ha pasado, es que han surgido muchos catequistas de esta modalidad y también mucho interés por participar en otras instancias del campo pastoral en nuestra iglesia. Así es, muchas gracias. Ujú. Bien, pues vamos cerrando esta primera sesión. Hay algunas preguntas que podremos darle respuesta iniciando mañana, si les parece. Y pues eso, que como ya les decía al inicio, es una presentación general del itinerario. En este día traté de hacer esa presentación general. Durante las siguientes sesiones, los siguientes días, vamos a ir ubicando y conociendo cada uno de estos espacios que ya les compartí, de estas etapas, de estos encuentros, cómo se desarrolla en cuanto a la metodología, en cuanto a los, a los tiempos, las celebraciones. Ya iré compartiendo con ustedes durante las siguientes sesiones. Por ahora es una presentación general, ha sido una presentación general, y partiendo de estas preguntas que suscitó esta presentación, se van a ir dando respuesta conforme se van a ir desarrollando las siguientes sesiones. Aún así, mañana al inicio de la sesión daremos respuesta a las preguntas que ya quedaron en el chat. Ya las tengo contempladas como para seguir reflexionando esto tan importante como es la catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Muy bien. Pues por lo pronto vamos a ir cerrando este espacio. Los invito a ponernos en la presencia de Dios. Padre, si quiere decir algo antes. Si no, quería contar eso. Recordemos que tenemos toda la semana de formación. Entonces, seguramente muchas de las preguntas que fueron surgiendo hoy, ustedes nos ayudarán a profundizar, a entender cada vez mejor, incluso pues desde la misma experiencia de ustedes que llevan acompañando este proceso, escuchado yo por más de 25 años. Es invitar a los que están hoy a que se unan también mañana a esta misma hora, a seguir dialogando en torno a la experiencia de esta catequesis. Gracias. Pues por eso ahora les invito a ponernos a seguir en la presencia del Señor y a terminar con una oración. Seguimos encomendando a la Santísima Virgen María esta labor tan preciosa de la catequesis, nuestra propia vocación como catequistas, que la Santísima Virgen María nos conceda todas esas gracias de su Hijo Jesús que necesitamos para continuar esta misión que nos confía el Señor. Y por eso le decimos, la saludamos nuevamente y le decimos que ella va junto con nosotras, con nosotros, caminando en esta
en esta misión que nos confía el Señor, así como ella cumplió su misión fielmente, lo que el Señor le encomendó. Por eso le decimos, Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos al Padre si nos da la bendición. Ay, el Padre, sí me sé. ¿El Padre Manuel? Que el Nos Señor nos puede dar bendiga, la nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias, nos vemos hasta mañana y pues seguimos en este compartir. Gracias por su participación, por su asistencia y nos encontramos mañana a las 9 en Colombia, aquí a las 11.